he titulado esta prédica, Tienes que influir en ellos. Es básicamente lo que acabamos de leer y quiero hacerles una pregunta para iniciar. Y es que ustedes puedan considerar qué es aquello que últimamente está generando influencia en sus vidas. ¿Qué es aquello que últimamente nosotros estamos llegando a consumir? Y se los quiero preguntar porque creo que todos aquí a diario tenemos influencia de muchos lugares, de muchas personas o de muchas voces. Y esta influencia, quieras o no, se pueden llegar a convertir en pensamientos. Y estos pensamientos nos pueden ayudar a convertir patrones de conducta. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos llegar a hacer eso que la Biblia lo conocemos como fortalezas mentales. Y estas fortalezas mentales, quieras o no, muchas veces nos llevan a tomar decisiones que están en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que la intención de esta enseñanza tiene como propósito que nosotros alrededor de ella realmente consideremos qué es lo que últimamente nos está generando influencia para poder ver si realmente es algo positivo. Y es que si bien es cierto, esta casa ha tenido como propósito que podamos aprender sobre la familia, no es realmente porque tengamos las claves mágicas o es porque, por ejemplo, en lo personal no es algo que yo tenga resuelto acerca de la familia, pero pueden llegar a tener la tranquilidad que cada vez que nosotros le pedimos instrucción al Señor, queremos que todas las enseñanzas que aquí se imparten puedan ser encaminadas a lo que Él nos enseña en su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente en la Biblia nosotros podemos encontrar a la mejor persona que nos puede generar una buena influencia. En la Biblia nosotros encontramos el ejemplo perfecto, no importando si nosotros aquí en el rol de nuestra familia desempeñamos como padres, como hijos, como abuelos, como sobrinos, como tíos, o tal vez todas las anteriores. Créanme que en la Biblia podemos encontrar aquel que realmente nos capacita a jugar un mejor rol en nuestra familia. ¿Y por qué es importante que nosotros pensemos en la influencia que recibimos y la que estamos dando en nuestra familia? Y es porque en este tiempo vivimos una crisis de identidad y una crisis de liderazgo. En estos tiempos realmente nos están enseñando de manera negativa cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Y en Jeremías, esta porción que realmente es la base de esta enseñanza, en donde Jeremías era el profeta que le tenía que decir a la nación, vamos para afuera, porque ya vamos a entrar a la cautividad. Y esto era porque la nación se había dejado influenciar por las naciones vecinas. Había bastante influencia de los dioses paganos. Entonces, esa nación tenía que ir a la cautividad. Y se encontraba Jeremías escuchando todas las voces de la nación que estaban preocupados, que estaban desobedeciendo al Señor. Y se encontraba en un momento Jeremías en el cual decía, Señor, ayúdanos. Nos están a punto de derrotar, nos están acechando, están desobedeciendo. Y es entonces que nuevamente volvemos a leer esta porción porque el Señor tiene una palabra para Jeremías. Quiero que lo volvamos a leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 15:19. Y dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y esta palabra, si bien es cierto, era para Jeremías, nosotros sabemos de que la Biblia trasciende las épocas, las situaciones, los momentos, y es una palabra que puede aplicar para nosotros. Y algo que me encanta de esta porción es que lo podemos leer de manera imperativa. Aquí vemos que es una orden del Señor, no es algo que realmente nosotros podamos tomar a nuestra conveniencia, porque esta generación que estamos atravesando, nos hemos acostumbrado a que si alguien no me dice algo de forma bonita, entonces yo no lo hago. O estamos también identificándola como la generación de cristal.
Y nos hemos acostumbrado a que si no escuchamos las cosas como nos gusta o si no nos tratan como nos gusta, entonces yo tengo que huir de aquí. Pero ¿qué pasa con la palabra del Señor cuando vemos que su voz no necesariamente es linda? Tal vez por la influencia que recibimos del mundo, eso nos puede parecer chocante, pero realmente si leemos con cuidado esa porción, el Señor no le está dando una sugerencia, sino que básicamente le dice, lo tienes que hacer. Y el Señor básicamente con esta indicación imperativa lo que le está diciendo es de que si Él no influye en ellos, ellos van a influenciar en Él. ¿Y qué va a pasar con esto? Que si nosotros seguimos las influencias de afuera, entonces vamos para la desgracia. Es algo que realmente nosotros necesitamos pedir con nuestra familia. Quiero que realmente consideremos cuál es la influencia que está generando mayor importancia en nuestra familia. Pensemos en nuestro círculo familiar más cercano. ¿A cuál es la persona que más solemos escuchar de casa? ¿Cuál es la persona que al final determina qué es lo que se tiene que hacer y lo que no? Consideremos si es nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Consideremos cuál es la influencia que esa persona está teniendo. O si nosotros tenemos una mayor influencia. Pensemos también en nuestro círculo cercano de amigos. ¿Quién es el que al final decide qué es lo que se tiene que hacer? Y si lo que decide esa persona que se tiene que hacer es realmente bueno o es realmente malo. O somos tal vez de los que no opinamos mucho, pero sí llegamos a seguir esa influencia. Quiero que nos quedemos con eso en mente. Porque realmente la influencia es una orden que Dios nos ha dejado. Es una necesidad y no es es que yo creo que puedo, sino que es algo que realmente tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque si recordamos otra porción de la Biblia, tenemos que saber que nosotros somos el qué de la tierra, la sal de la tierra. ¿Y qué pasa si la sal realmente no cumple su función? ¿Qué es lo que dice que va a pasar? Que va a ser desechada. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros quiere realmente llegar a ser desechado. Y aparte de las voces que podemos encontrar en nuestra familia, las redes sociales nos han permitido que nosotros también podamos escuchar a influencers. ¿Quién aquí no sigue a alguno? Yo creo que todos seguimos. O vemos a una persona tal vez en redes, estamos pasando y decimos, esta cara yo la conozco, porque vi un video que hablaba de X o tal cosa. Y vemos en estas personas famosas que nos dicen que tienes que hacer esto, que te tienes que vestir así, que tienes que hacer acá, que hay que hacer ejercicio a las 3:45 de la mañana porque ahí el metabolismo se activa. No lo puedes hacer en la mañana, tiene que ser en la noche para que puedas estar descansado, que tienes que vestirte de esta forma, que compre este producto. Y yo les pregunto, cuando nosotros anteriormente, años atrás, antes de las redes sociales, queríamos comprar algo, ¿de qué manera nos recomendaban comprar algo? ¿Quién se puede acordar? Tal vez una conversación entre amigos, veíamos que tal vez tenía un mueble bonito, que le había durado mucho tiempo y le preguntábamos ¿dónde lo compraste? Y decía, lo compré en tal lado, salen súper bien. O recetas de cocina, decíamos, qué rico te quedó esto, ¿cómo lo hiciste? Y anotábamos la receta. Y veíamos que antes la influencia y las recomendaciones eran de persona a persona y era algo que tal vez nosotros podíamos comprobar que era bueno, pero ahora, gracias a las redes sociales, nos damos cuenta que realmente personas desconocidas con una publicidad pagada nos dicen, hagan esto y nosotros lo hacemos. Entonces, la credibilidad de lo que nosotros consumimos, preferimos, realmente no tiene un sustento, una base que nosotros podamos comprobar. Y aún así nosotros seguimos encaminándonos a eso. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Quiero que veamos la enseñanza que le dejó un maestro a su alumno hace más de 2000 años y quiero que realmente pensemos si esa palabra se quedó ahí.
quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5, pero lo vamos a ir desglosando. Vemos que dice, en el título de nuestra Biblia dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y dice el versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quiénes acá consideran que estamos en tiempos peligrosos? Creo que realmente últimamente la tierra nos demuestra que ya está en las últimas de resistir tanta contaminación. Y también, ¿por qué otra forma podemos decir que estamos en tiempos peligrosos? Porque hemos llegado a un tiempo en el que al ser humano le importa cero la vida de otro. Porque llegamos a pensar, mientras yo esté bien, los demás no me importan. Vivimos en medio de un modelo económico en el que importa solamente consumir. Vemos que realmente la provisión para la generación del mañana no es tan relevante, porque hay que hacer fábricas, hay que hacer casas, hay que hacer tecnología, hay que usar X recurso, hay que hacer plástico, y sabemos que vivimos realmente en un mundo consumista. Y esto viene a ser un tiempo peligroso, no solamente para nosotros, sino también para la futura generación. Algo que también tenemos que mencionar es que el vientre de la mujer se ha vuelto incluso el lugar más peligroso para una nueva vida. Puede que nos encontremos nosotros en violencia, en temor, pero también incluso la vida que no se ha terminado de formar también corre peligro. Y sabemos de que ha sido influenciado por nuevas corrientes de pensamiento. Pero si nosotros vemos en la Biblia, podemos llegar a entender de que la mujer es la única que tiene capacidad de reproducir vida y vida para Cristo. Y sabemos de que el vientre de la mujer, por tanto, es bendito, porque el Señor es el que ha otorgado esa capacidad. Y pueden haber problemas sobre el hecho de que la persona que llegó a concebir esa vida también con la mujer hace abandono y distorsiona la idea que el Señor tiene como familia. Pero entonces en esto radica el problema. Y déjame decirte que tal vez como madre de familia, tal vez muchas de las que están aquí, pocas, no conozco verdaderamente la situación, pero si realmente han decidido seguir a pesar de esa distorsión, créanme que el Señor las ve con una gran virtud. Porque la mujer por naturaleza irradia vida. Así que benditas todas las mujeres que se encuentran aquí. Sigamos con el siguiente versículo. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, los hijos de Aquino. Estamos hablando de otro contexto. Ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué aborrecedores de lo bueno? Porque podemos llegar a entender que estamos en un tiempo en el que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si nosotros damos nuestra opinión respecto a las nuevas corrientes de pensamiento, dicen que nosotros somos el problema. Que lo bueno realmente sería que nos opongamos, que destruyamos, que sobrepasemos. Y ese es el mensaje que el nuevo siglo nos está dando. Vamos al siguiente versículo. Traidores, impetuosos, infatuados. En otra versión dice engreídos. ¿Qué es esto? La vanidad. De el Dios yo a que me lleva, amadores de los deleites más que de Dios. Porque tal vez algunos pueden decir amo a Dios, pero llegan a amar más a los deleites. Y yo soy el centro. Y algo que debemos recordar, iglesia, es que estamos tan bombardeados de todo, pero realmente Jesús no está buscando el aplauso de este siglo. Si nosotros hablamos de lo que dice la palabra con personas de nuevo pensamiento progresista, realmente Jesús no se lleva el aplauso. Pero
Realmente Él no nos ha traído aquí a poder empatizar con todo tipo de pensamientos, sino que nos ha traído aquí para que como individuos y como familia podamos transformar la corriente de este siglo con el Evangelio y con lo que conocemos. Y esto lo vamos a poder hacer primeramente en nuestra familia. Por eso es importante que podamos entender esto. Vamos al versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A estos evita. Podemos ver que en este mundo hay mensajes muy cautivantes fuera de Dios, pero que realmente llevan a la muerte. Y por eso Jeremías y Pablo nos están diciendo, tienes que influenciar en ellos, no ellos en ti. Y a los que realmente veamos con este tipo de pensamiento, evitarlos también. Porque si vamos a ser influenciados, tiene que ser de manera positiva. Y ahora nos podemos preguntar entonces, ¿cómo podemos llegar a influenciar de manera positiva? Y quiero que recordemos a la persona que nos ha dado la mejor pauta, poder y autoridad para generar un buen liderazgo. Quiero que nos vayamos a Hechos 1:8 y que podamos pensar realmente si estamos en un mundo influenciado de maldad, de destrucción, de violencia, de egoísmo, pero a pesar de todo eso, ¿qué nos dice Jesús en esta porción? Nos dice, pero a pesar de todo, ¿qué? Recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién entonces es el que nos va a dar poder y nos va a poder ayudar a influenciar de manera positiva? El Espíritu Santo. Y esto no indica una edad en específico. Y también quiero que pensemos en la visión expansista que el Señor tenía acerca de la influencia. Porque no solamente dijo de que ellos lo iban a recibir, sino que a dónde se trasladó su influencia, si podemos ver en el versículo. En dónde iba a ser testigos. En Jerusalén. Pero Jerusalén era muy pequeño para la influencia del Señor. Entonces, ¿a dónde más se traslada? A Judea, pero Judea sigue siendo muy pequeño. ¿A dónde más? A Samaria. Podemos ver que es un poco más, pero aún sigue siendo muy pequeño para el poder de Dios. Entonces, ¿hasta dónde más se va el poder y el ser testigos del Señor? Hasta lo último de la tierra. Y como estamos hablando de familia, quiero que lo pensemos este versículo de otro contexto, que lo veamos de otra manera. Quiero que veas este versículo y pienses en casa, ¿quién es Jerusalén para ti? ¿Quién es la persona de tu familia con la cual tú eres más cercano? Podemos decir, ¿quién es Jerusalén en tu familia? Puede ser tu cónyuge, puede ser algún hijo, puede ser algún hermano, puede ser tu mamá. ¿Quién es Jerusalén para ti que está cercano a ti? Y yo te pregunto, ¿qué tipo de influencia está generando esa persona en tu vida? Luego te puedo preguntar, ok, ya pasamos a Jerusalén, entonces, ¿quién es Judea? ¿Quién es la persona de tu familia que tal vez sí la llegas a ver, pero realmente no la conoces del todo? Pero sí puedes llegar a ver con alguna actitud si está bien o está mal. Te pregunto, ¿sabes qué tipo de influencia le están generando a esa persona? Y si ya nos pasamos a Judea, ¿cómo está Samaria en nuestra familia? Y yéndonos más lejos, ¿cuál es esa persona de tu familia que es más lejana a ti? ¿Cómo creemos que está esa persona? ¿Será que es una persona con la cual nosotros podemos llegar a reconciliarnos? O podemos decir, es que esta persona realmente es muy complicada. Pero ¿qué nos dice el Señor en Hechos 1:8? Que vamos a ser testigos cuando el poder haya venido sobre nosotros del Espíritu Santo. Y yo les pregunto realmente, si este es un servicio de familia, ¿no creen que como objetivo tendríamos que tener que toda la familia esté aquí recibiendo el mensaje? Yo creo que a veces podemos llegar a verlo muy imposible, pero si recordamos lo que el Señor nos dijo en Hechos 1:8,
el poder ya está sobre nosotros porque el Espíritu mora en cada uno. Pero es importante que nosotros realmente evidenciemos la fe que tenemos creyendo que eso es posible. Y para ello quiero que nos vayamos a un ejemplo en específico. Y quiero que veamos el caso de Abraham. Vámonos a Génesis 12. Antes de leer la palabra, quiero que recuerdes que Abraham vivía en un lugar malo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era un lugar en donde estaban muchos dioses. No conocían al verdadero Dios. Estaba el Dios sol, luna, tierra, fertilidad, abundancia. Y podemos llegar a creer que también son los mismos dioses que existen ahora. El Dios sexo, placer, fama, conquistas. Sabemos de que Ur de los Caldeos era malo. Pero el Señor entró en el corazón de una persona que Él la vio con amor. Y este hombre era Abraham. Y vemos en Génesis 12, versículo 1 que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos llegar a creer que esta palabra también se puede evidenciar como verdad en estos tiempos porque vivimos en una tierra que realmente es mala. Pero podemos llegar a creer que Dios aún en el cielo está buscando corazones en los cuales derramar su gloria. Y como estamos en un miércoles de familia, también podemos llegar a creer que Dios todavía en el cielo está buscando familias en las cuales derramar su gloria. Y puede ser en la familia de cada uno de nosotros. Y podemos ver entonces que el Señor le dio una promesa a Abraham, que realmente quería ser influencia en su vida y también quiere ser influencia en la vida de nosotros. Y Dios le prometió una descendencia a Abraham, pero hay pruebas que realmente tenemos que pasar para poder ver si el Señor es una verdadera influencia en nuestras vidas. Y una de ellas que nosotros tenemos que atravesar, la primera prueba que Abraham tuvo que atravesar fue la duda. Quiero que digas conmigo duda. Duda. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Será que estaremos siendo influenciados por la duda? Ya les dije que piensen tal vez en la influencia de alguna persona, una persona de redes sociales, de algún amigo. Pero si lo vemos en la batalla de nuestra mente, les pregunto, ¿será que estaremos siendo influenciados por la duda? Y antes de que nosotros nos sintamos mal por esta pregunta, déjenme decirles de que realmente la duda forma parte de la vida del ser humano. Y siempre vamos a tener dudas. Dudas que incluso ni analizándolo al máximo vamos a poder obtener la respuesta en esta tierra. El problema realmente con la duda es cuando nosotros permitimos que ésta forme parte de las decisiones que tomamos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos influenciados por hacer las cosas ya. Y Abraham tenía esta duda. Él sabía que ya habían pasado 10 años desde esa promesa y la nueva generación no había venido, ni siquiera había podido venir un hijo. Vámonos entonces a Génesis 15. En esta porción de la Biblia, Abraham ya estaba decepcionado. Y vemos que le dice al Señor que realmente ¿dónde está? Pero vemos en Génesis 15, versículo 5, una palabra, una promesa que nosotros podemos recordar y que somos parte de ella. Y dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la duda azote nuestra vida, azote a nuestra familia,
Realmente nosotros tenemos que recordar que el Señor tiene una palabra para nosotros. Y no la vamos a encontrar en redes sociales. No la vamos a encontrar en el amigo que consideremos que nos puede decir lo que nosotros queremos escuchar, sino que lo vamos a poder encontrar aquí. Sabemos de que aquí hay tantas historias de familias que al inicio no eran ejemplares, sino que el Señor es tan lindo que nos muestra a través de ella los problemas que cada familia tenía, pero también nos muestra el poder que puede hacer su gracia cuando nosotros decidimos confiar en Él. Así que cuando nosotros atravesemos una duda, consideremos si le hemos estado pidiendo al Señor consejo. ¿Con quién nos estamos dejando influenciar cuando nosotros tenemos la duda? Porque el Dios que tenemos es maravilloso, pero también es fiel a lo que nos ha dicho. Y si el Señor una vez te dio una promesa o una palabra a tu vida, Él la va a cumplir. A veces los tiempos no los entendemos porque los nuestros no son iguales a los de Dios. Pero cada vez que hay duda podemos llegar a asegurar que el Señor tiene una palabra para nosotros. Y esta es una de las pruebas que Abraham tuvo que atravesar. Ahora les hago una siguiente pregunta. ¿Qué es la otra prueba que Abraham tuvo que atravesar? Y yo les pregunto, ¿será que estaremos siendo influenciados por la ansiedad? Ya pensamos, alguna persona, mejor la voy a evitar. La duda tengo que recordar y volver a la palabra del Señor y a sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ansiedad? La ansiedad realmente llega porque son dudas en el tiempo. Y el tiempo pasa y pasa, vemos la prueba del paso del tiempo y no vemos que algo cambie en nuestra vida. Y si lo pensamos como familia, podemos llegar a decir, yo he visto que el Señor ha hecho algo maravilloso en la familia de tal, pero nosotros seguimos iguales o incluso seguimos peores. Tal vez nuestra convivencia en nuestra casa no es realmente como nosotros la planeamos, que teníamos la idea de crear una familia unida, pero ahora que los hijos han crecido, los padres han envejecido, realmente no se siente como un hogar. El estar en casa o los abrazos solamente llegan cuando hay algún cumpleaños, pero no se siente de manera genuina. Y empezamos a tener ansiedad si realmente vamos a ver algún cambio porque ya ha pasado mucho tiempo. Y vemos entonces en la vida de Abraham que qué es lo que pasa. Ya en un punto en el que definitivamente ya no pueden tener hijos y es imposible que lo hagan. Entonces viene su esposa y le dice, bueno, Abraham, tocó. Aquí tenemos a mi sierva, tienes que estar con ella para que puedas tener un hijo con ella y que nos lo pase a nosotros. Y ya con nosotros analizando esta historia podemos darnos cuenta que el problemita que Ismael trajo sobre la tierra fue muy delicado. Nosotros si vemos a detalle la enemistad que se creó por medio de estas generaciones sigue impactando en la actualidad. Y esto pasa cuando nosotros decidimos colocarle un horrendo plan B al Señor. Porque Él definitivamente tiene algo para nuestra vida y para nuestra familia. Pero por medio de la duda y la ansiedad en el tiempo, nosotros decidimos actuar por nuestra cuenta. Decimos, ok, el Señor me dio esta palabra, pero como no veo que se cumpla, como no pasa, aquí está mi plan B. Y decidimos ponerle los cuernos al Señor. Y cuidado con el hacer esto, porque realmente nuestro plan B nunca va a poder superar lo que Dios quiere como un plan A. Porque sabemos de que Ismael no pudo poder cambiar los planes que el Señor tenía, sino que era necesario que viniera Isaac. Y a veces la forma en la que nosotros tomamos decisiones va a hacer que tengamos a nuestro Ismael, pero que no podamos ver a Isaac porque no estamos confiando en el Señor. Pero luego vemos que a pesar de Abraham, a pesar de la mala influencia que pudo tener su esposa, el Señor es fiel y les permite tener a Isaac. Entonces viene a superar la ansiedad porque el Señor cumple. Pero ahora vamos con la tercera parte, con la tercera y última parte de este mensaje y de la prueba que conquistó Abraham, porque sabemos de que Él es el padre de la fe. Y vamos a recordar por qué.
La tercera prueba, aunque no nos guste, la vamos a ver en Génesis 22, versículo 1. En el título de nuestra Biblia dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Desde ahí, tremendo adelanto que nos da sobre lo que viene. Y vemos que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Pero ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque nosotros no solemos hablar como está en esta versión. Vemos que dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó. Sí, respondió él, aquí estoy. ¿Cómo respondió Abraham a pesar de que Dios lo estaba probando? Dijo: sí, aquí estoy. Y aquí nos damos cuenta de cómo era la influencia de Dios en la vida de Abraham. Que a pesar de la duda, a pesar de la ansiedad y a pesar de que Dios lo estaba probando, él inmediatamente dijo: sí, aquí estoy. Después entonces de la duda y la ansiedad, tenemos a un hombre que responde de esta manera. Y yo entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo tenemos que responderle a Dios cuando Él nos llame? ¿Cómo le tenemos que decir? Sí, aquí estoy. ¿Están seguros que le vamos a responder así? Entonces el Señor nos va a decir: ok, ven a la prueba. ¿Y nosotros cómo le vamos a decir? Sí, aquí estoy. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. ¿Qué pasa si el Señor nos dice: hijo, ven a la prueba? ¿Cómo vamos a responder? Si nosotros nos encontramos en duda o ansiedad, ¿cómo vamos a responder? Vamos a decirle: sí, aquí estoy. Y no es un mensaje tal vez positivista que me saqué de la manga, sino que lo vemos en la Biblia. Y lo vemos en todas las versiones, que antes de llamarlo vemos que dice que Dios probó a Abraham. Entonces esa buena actitud él no la tuvo solo porque sí, sino porque él realmente tenía una verdadera influencia del Señor. Y no era la forma en la que el Señor le hablaba de manera bonita o no, que me guste o no lo que el Señor me está pidiendo, sino que la verdadera influencia hace que yo obedezca a pesar de todo. Y vemos entonces que le dice: sí, aquí estoy. Veamos el versículo 2. Y le dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Aquí Dios es bien específico porque él podría haber dicho a Ismael, pero dice: no, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Lo vamos a dejar hasta ahí. Tu único hijo Isaac, a quien, ¿qué dice? A quien amas. Y aquí les va un dato curioso. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el amor. Génesis, los versículos anteriores, capítulos anteriores, antes del 22, no vemos la palabra amor. Vemos la creación, vemos la dirección, la instrucción, pero no vemos la palabra amor. Esta es la primera vez que se ve. Y quiero que lo recordemos porque la primera vez que se ve la palabra amor tiene que ver con la relación de un hijo a un padre. Y es porque el Señor realmente quería enfatizar que Él iba a ser nuestro Padre y que Él va a llenar esa figura ausente que tenemos de Padre porque Él quiere ser nuestra influencia de manera eterna. A veces nos podemos excusar que tenemos algún mal ambiente familiar, ausencia de algún padre, de alguna autoridad, pero el Señor aquí nos está diciendo de que Él es nuestro Padre. Y que el verdadero amor que Él tiene con nosotros es tan especial como el de un padre a un hijo. Y si tenemos distorsionada esta versión en la tierra, Él la puede sanar en nuestro corazón y la vamos a tener presente a lo largo de nuestra vida y también en la eternidad. Así que ojo a ese dato. Luego vemos que dice: y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué bonita instrucción.
Las influencias de este mundo nos podrían decir, ya ves, tu Dios judeocristiano, sanguinario, te va a quitar lo que más quieres. Pero ¿qué podemos entender de esta porción de la Biblia? Nos hace entender que a pesar que estemos en un momento horrendo, a pesar de que nos podamos sentir tan mal, el Señor nunca nos va a quitar lo que más amamos. Porque aquí podríamos decir, se lo quitó, pero si nosotros vemos a lo largo de la historia, eso nunca pasó. Porque a pesar de perderlo todo, Él no nos va a quitar a lo que más amamos. Su presencia siempre va a estar con nosotros. Y nosotros lo que más amamos es al Señor, ¿no? Si no, puede que atravesemos pruebas, adversidades para llegar a entender que lo más importante tiene que ser el Señor. Y nuestra relación con Él como Padre nunca la vamos a perder. Vámonos al versículo 3. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuándo obedeció Abraham según este versículo? A la mañana siguiente. ¿Cuándo obedecemos nosotros al llamamiento del Señor? Inmediatamente nosotros decimos, ya escuché la palabra, la voy a hacer efectiva en mi vida, en mi familia, voy a ser el mejor del trabajo, el mejor del ministerio, porque yo respondo de inmediato. ¿O será que respondemos al mes siguiente, al año siguiente? Es que ahorita me siento indispuesto. Es que tengo muchas responsabilidades. ¿Qué tan grande es la influencia del Señor en nuestras vidas? Quiero que realmente lo pensemos. Porque Abraham obedeció a la mañana siguiente. Y aquí el Señor nos está enfatizando en que cuando Él dice arranquemos, nosotros ¿qué le vamos a decir? Sí, aquí estoy. Y vamos a ir de inmediato a la orden del Señor. Y vamos al versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Cuántos días le tomó de viaje a Abraham? 3 días. Y en estos 3 días es probable que Abraham luchara con muchos pensamientos en su cabeza, diciéndole, no lo vas a lograr, que Dios te está quitando lo que amas, que realmente esto no vale la pena, que te hubieras traído a Ismael porque era lo mismo. Él pudo haber estado luchando. Pero podemos ver que él realmente entendía que Dios tenía un propósito en medio de esto. Y quiero que veamos Salmos 3, del 3 al 4. Que si bien es cierto, fueron palabras que dijo David, siento que se asemejan mucho a lo que Abraham pudo estar pensando. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Quiero que realmente consideres nuevamente la influencia que este mundo nos está dando, porque realmente la influencia de este mundo y las voces que podemos escuchar, como vimos en 2 de Timoteo 3, quiere que nos digan, mírate a ti, sufre tú, alégrate por ti, busca el bienestar tuyo. Y quiere que todo se trate de nosotros. Y podemos estar con estas voces de, es que yo soy el que importo. Y cuando vemos en nuestra familia un gran desorden, dejamos de ser tolerantes porque decimos, no, es que a quien le afecta es a mí. Es que si hay problemas en la familia, yo soy el que sufre. Y si queremos buscar reconciliación, no, porque a mí es a quien me han dañado. Y no vemos que realmente en nuestra familia pueda haber una restauración. Porque la influencia de este mundo me dice, aquí el que importa soy yo. Y tengo que tener la mirada en mí. Y ver mi corazón, y autoconocerme, y autopercibirme, y ser abundancia. Pero realmente el Señor, a través de su palabra, nos dice que tenemos
que ver al monte, que tenemos que clamar a Él y que desde allá Él nos va a responder. Y vemos de que Abraham vio el monte. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Realmente Abraham estaba tal vez con temor, pero entendía a través de la palabra que Él dio que Él iba a subir con el niño, iba a adorar y iba a regresar. Entonces, desde ya, a pesar de la prueba, tenía una actitud positiva. Y yo les pregunto entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham en medio de la prueba? Adoró. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros en medio de la prueba? Adorar. Porque realmente ahí vamos a entender al Dios que tenemos, que es más grande que el problema que estamos atravesando. Sabemos de que Abraham sabía que su Dios era más grande que su problema. Y es algo que nosotros también tenemos que recordar. Y para finalizar, quiero que busquemos Génesis 22, del 7 al 8. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sé en específico cuánta edad tenía ahí Isaac, pero definitivamente ya sabía lo que estaba pasando. ¿Y por qué creen que Isaac pudo hacerle esa pregunta a su papá? Porque Abraham ya le había enseñado cómo se tenía que hacer la verdadera adoración. Y Abraham ya le había enseñado a Isaac realmente cómo se adoraba a Dios y lo que se necesitaba. Y yo aquí les pregunto como padres, ¿será que realmente les hemos enseñado a nuestros hijos a adorar en medio de la prueba? ¿O les hemos enseñado cómo nos ponemos de histéricos ante la prueba? ¿Será que ellos en el momento de una prueba buscan adorar? Porque Isaac le hizo esa pregunta a su padre porque él sabía las condiciones que se tenían que llevar a cabo para hacer un sacrificio o para adorar al Señor. Y yo les pregunto, ¿será que realmente les hemos enseñado a adorar o esperamos que la iglesia les enseñe? Porque aquí puede llegar a ser fácil, pero en casa es donde nosotros realmente ponemos en práctica todo lo que aprendemos. Y no solo con los papás, con los hijos también les pregunto, ¿será que en medio de alguna discusión con sus amigos o en el colegio, sus amigos los ven como hijos de Dios? ¿Será que cuando algo no les gusta, ustedes demuestran realmente cómo se comporta un hijo del Señor? ¿O será que también nos agarramos a los golpes y nos volvemos una persona que se deja influenciar? Entonces es importante que realmente consideremos si sabemos realmente lo que es adorar en la prueba. Vemos entonces la respuesta de Abraham y es algo que como padres deberíamos tener en mente, demostrar también a los hijos. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Y qué dice al final? E iban juntos. ¿Cómo iban? Juntos. Y esto es lo que quiero realmente destacar de este momento, es que la forma en la que Abraham e Isaac suben se muestra como de manera alterna otra circunstancia que iba a pasar a futuro. Porque Abraham sí subió con su hijo Isaac, no subió solo. Pero más adelante vemos en la historia que va un hombre con su cruz. Y este hombre iba solo. Porque en este escenario vemos como un padre acompaña a un hijo, pero mientras en el otro lado iba subiendo el monte de la prueba un hijo y este iba solo. Y les voy a explicar un poco más a detalle esto. Y es que Jesús subió al monte del sacrificio, pero él solo. En cambio vemos que Isaac y Abraham subieron juntos. Y esto lo que nos hace realmente recordar es que el único que subió solo fue Jesús. Pero nosotros ya no subimos solos. Y les explico por qué. Abraham e Isaac subieron
y ahí dispusieron de un cordero. Vieron a un cordero que era el necesario para hacer el sacrificio. Y entonces ese cordero fue el necesario para librarlo de la muerte. Y nosotros podemos entender ahora que Jesús fue lo necesario para nosotros librarnos de la muerte y también de la desgracia que este mundo trae. Así que no importa qué tan alto pueda ser el monte que nosotros estemos subiendo de la prueba, podemos recordar de que nosotros ya no estamos solos. Porque el único que tuvo que atravesar esa prueba solo fue Jesús. Pero cuando nosotros subimos al monte y llegamos arriba, nos damos cuenta de que ese sacrificio ya pudo ser, ya no es necesario que nosotros lo tomemos por nuestras manos, porque alguien más ya pagó por nosotros. Quiero que nos podamos poner en pie y podamos considerar que la influencia de este mundo, cualquier voz que podamos escuchar afuera del Señor, nos va a hacer dudar del amor que Dios tiene para nosotros. Porque el mundo nos va a decir: tienes que ser siempre próspero, tienes que estar siempre feliz, tienes que importarte solamente tu bienestar, pero el Señor nos enseña que tenemos que levantar la mirada y no ver solamente lo que yo atravieso, lo que yo siento, lo que yo creo, sino que tengo que pensar en las personas que están alrededor de mí para hacer influencia. Y las primeras personas con las cuales tenemos que hacer influencia son con las personas de nuestra casa. Así que recordemos que a pesar de la dificultad, nosotros ya no subimos a ese monte solos. Y la prueba, la duda, la ansiedad, si consideramos al Señor nuestra verdadera influencia, vamos a poder salir con la victoria. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.